Gloria al Señor, Dios los bendiga. Muy buenas noches para todos. Es una bendición para nosotros poder contar con su presencia. Hoy estamos en la segunda clase de Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia Cristiana Salvación y Victoria. Qué bendición tenerlos, qué bendición poder contar con todos ustedes. Damos la gloria al Señor porque usted está presentando o está presenciando mejor esta segunda clase. Qué bueno que esté con nosotros, qué bueno que quiera educarse en la palabra del Señor. Y como siempre vamos a comenzar con una oración. ¿Te parece bien? Si ahí donde estás te colocas de pie, por favor, y vamos a orarle a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento de estudio. Gracias, Padre, por este momento donde tu palabra, Señor, nos va a instruir. Te pedimos, Espíritu Santo, que todo lo que aprendamos hoy, Señor, sea cimentado en la palabra, sea reforzado en la palabra y que como siempre, Señor, cale hasta lo más profundo de nuestro corazón y que nos dé sabiduría en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, clase. Quiero darle también las gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que se tomaron la molestia de escribirme por WhatsApp diciéndome: Pastor, gracias por la clase, me gustó mucho la clase. Es una manera como ustedes ayudan a edificar lo que nosotros como pastores estamos haciendo. Y nos da mucha alegría que muchos de ustedes hayan escrito: Pastor, gracias por la clase, qué bendición. Fue muy clara. Gracias por los que hicieron preguntas, no todos las hicieron, pero los que hicieron preguntas, muchísimas gracias porque sabemos que están muy interesados en la palabra del Señor. También quiero empezar saludando a una nueva integrante de la Escuela Bíblica Virtual, Janet Vega, en la ciudad de Bogotá, que nos escribió y nos dijo: Pastor, mire la primera clase, me gustó, quiero aprender más. Janet, Dios te bendiga. Y vamos a iniciar con las preguntas que nos llegaron vía WhatsApp. En la primera clase estuvimos hablando de los 5 primeros libros, que todos ustedes, claro, ya se los deben saber porque fue una de las tareas. Algunas personas me enviaron la foto o el video repitiendo o escribiendo los 5 primeros libros de la Biblia. Y qué bueno que usted saque tiempo para esto, qué bueno que usted dedique algunos minutos de su vida para aprender un poco de la palabra del Señor. Muy bien, entonces una de las preguntas que surgieron en esta primera clase fue la siguiente. Cuando estuvimos hablando del tema del Pentateuco o de la Torá, sí señor, los 5 primeros libros de la Biblia, alguien me pregunta: Pastor, tengo una inquietud. Usted nos explicó, y yo sé, porque en algún momento lo leí, que Moisés escribió los 5 primeros libros, pero también sé que Moisés no entró a la tierra prometida. Y si no entró a la tierra prometida, ¿quién escribió la muerte de Moisés y lo que sucedió después de la muerte de Moisés? Y es una muy buena pregunta. Esa pregunta nos la formuló Derly y quiero que vayamos al libro de Deuteronomio 34, los que tienen la Biblia, Deuteronomio 34. Y en Deuteronomio 34 la Biblia nos narra la muerte de Moisés. ¿Qué pasa con el Pentateuco? Moisés escribe los 5 primeros libros, pero hay una parte donde Moisés muere. ¿Y quién toma el control o toma el mando del pueblo de Israel? Lógicamente primero Jehová, pero ¿quién en la tierra toma el mando del pueblo de Israel? El mando lo toma Josué. Recordemos que Aarón, su hermano, ya había fallecido, pero una de las características puntuales y especiales que nos llama la atención de este momento del Pentateuco es que Moisés tenía unos 120 años, dice la palabra del Señor. Pueden leer ustedes Deuteronomio 34, tenía unos 120 años más o menos. Y la Biblia nos explica que Moisés tenía una vitalidad impresionante. Aunque tenía 120 años, era un hombre muy vigoroso, muy fuerte. ¿Qué pasa? Moisés, al Señor no le permite entrar a la tierra prometida por la siguiente razón. El Señor le dice a Moisés que le hable a la piedra para que la piedra bote agua. Y Moisés lo que hace es que coge la vara y le pega a la piedra. Eso causa molestia para el Señor. El Señor entiende esto como desobediencia de parte de Moisés. Y tal vez usted está pensando, pero simplemente por eso el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida, porque el Señor hace que Moisés fallezca, que Moisés muera, y hace algo más. La palabra dice que el Señor lo entierra, en otras versiones dice fue enterrado.
pero entierra su cuerpo de una manera que sabemos en qué monte está. Se llama el Monte Nebo, lo que es el país de Jordania en este momento. El Monte Nebo es sepultado, pero absolutamente nadie hasta el día de hoy conoce dónde fue sepultado exactamente. Nadie puede decir, esa es la tumba de Moisés, nadie puede decir, aquí reposan los restos de Moisés, sino que la palabra nos enseña que el Señor, a través de la desobediencia de Moisés, decide sacarlo del contexto bíblico, le quita la vida a Moisés y lo entierra. Y hasta el día de hoy no sabemos por qué. Porque recordemos que el ser humano, los seres humanos, tenemos la costumbre de idolatrar por esa vieja naturaleza pecaminosa. Si el cuerpo de Moisés se supiera dónde está en ese momento, muy probablemente hasta una iglesia se hubiera levantado, la iglesia de Moisés como tal. El Señor no permite porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Alguien me preguntó, pero pastor, simplemente porque no le habló a la piedra, sino que le desobedeció y le pegó a la piedra. Aquí hay otro dato tremendo, y es un dato para los líderes, para los padres y para las madres cabezas de familia. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el detalle aquí? El Señor a los líderes nos demanda todavía más que lo que les demanda a los demás. Para nosotros, para los líderes, para los padres de familia, usted que está viéndome en su casa, la corrección del Señor es mucho mayor que la corrección a sus hijos, a los hijos que usted maneja, a las ovejas que nosotros manejamos. Cuando el Señor le dice a Moisés, coloca mi palabra y luego después haz que a través de mi palabra que la piedra bote agua, y Moisés le pareció sencillo coger la vara y pegar la piedra para que saliera agua. Moisés está entregándole un mensaje a su pueblo de desconocimiento del poder de la palabra de Dios. Ahí estuvo el detalle. Moisés, tal vez de manera ingenua, solo lo sabremos en el momento que estemos delante del Señor y tal vez le hagamos esa y muchas otras preguntas. Tal vez Moisés de manera ingenua lo hace, omite el pronunciar la palabra del Señor, pero para el Señor esa fue una falta grave. Y vuelvo te digo, a todos los líderes el Señor nos trabaja, nos juzga de una manera muy diferente y mucho más fuerte que lo que juzga a una persona que es de un rebaño normal. Entonces, padres de familia, aquí hay una enseñanza tremenda. Cuando en tu casa las cosas no están bien, no significa, escúchame bien, que todos los errores sean de los hijos, sino de la persona que tiene a cargo esos hijos. Aquí hay una enseñanza tremenda de parte del Señor. A Moisés, recordemos, no lo mató la enfermedad, porque era un hombre de 120 años y la Biblia explica que veía perfectamente. Con 120 años tenía una vigorosidad tremenda, un vigor tremendo. A Moisés lo mató la desobediencia. En algún pasaje bíblico Moisés le echa la culpa, porque el Señor le habla a Moisés cuando lo lleva al monte Nebo, y lo lleva y le dice, mira Moisés, la tierra que estás viendo acá, esta tierra es la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. Luego Moisés lógicamente baja con mucho dolor, y hay un pasaje bíblico donde Moisés le echa la culpa a su pueblo, al pueblo de Israel, y le dice, por culpa de su desobediencia, yo no voy a poder entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? No era por culpa del pueblo, porque cuando el pueblo se comporta mal, significa que su líder está dando un mal ejemplo. Por eso les decía hace poco, que era un mensaje también para los padres de familia, para los líderes de las iglesias. Cuando las cosas por debajo de tu rango están andando mal, muy probablemente, escúchame bien, el error sea tuyo. Qué buena enseñanza nos deja el Señor en esta pregunta. Segunda pregunta, cuando estuvimos hablando de la historia bíblica, explicaba que hubo un tiempo, después del libro de Malaquías, de más o menos unos 450 años, digamos entre 400 y casi 500 años, donde el Señor no se manifestó a absolutamente nadie. Y me pregunta Marta, ¿por qué hubo silencio entre Malaquías y el Nuevo Testamento? ¿Por qué Dios no habló? Y es una pregunta muy interesante. Fueron aproximadamente 423, 450 años de silencio. ¿Qué pasa en esto? ¿Por qué el Señor no se manifestó? Si en el Antiguo Testamento una de las características era que el Señor hablaba constantemente a los profetas. Resulta que en este tiempo
en estos 400 algo años, el Señor en su sabiduría permite que el ser humano, que los seres humanos de la época puedan difundir, puedan esparcir, compartir la palabra del Antiguo Testamento tal cual como nosotros la conocemos. El Señor en su sabiduría permite que ese tiempo pase, entre comillas, en silencio, para que el ser humano pueda compartir la palabra de Dios del Antiguo Testamento entre las personas que no lo conocían. Recuerda que esa época era muy diferente a nuestra época. En este momento una noticia, algo que esté pasando al otro lado del mundo, en 2 o 3 minutos la sabemos en esta parte del mundo, por la internet, por la televisión, por los satélites. En esa época no se manejaba el mismo sistema, no había televisión, no habían satélites y las noticias viajaban de una manera más lenta. Por eso el Señor permite este tiempo de silencio para que se pueda esparcir la semilla de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, y muchos pudieran conocer. Número 1. Número 2, para reacomodar los imperios. El Señor es sabio en su naturaleza y en sus decisiones, y Él tenía que permitir en este tiempo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, estamos hablando, estos 400 y algo años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenía que permitir que se reacomodaran las, entre comillas, potencias y la política que había en el mundo en esa época. Salíamos del imperio babilónico, y entrábamos en el imperio persa y el medo-persa. Luego vendría el imperio de Grecia, el imperio de Grecia como tal, sí, y entraríamos a la etapa del imperio romano, donde ya arranca el Nuevo Testamento y vemos que nace un nuevo César, un nuevo emperador. Y más adelante, cuando estemos en el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, vamos a compartir eso un poco más a fondo. Muchísimas gracias por las 2 preguntas. Si les quedó alguna inquietud, en el amor de Cristo nos lo hacen saber y con mucho gusto vamos a tratar de responder todo lo que nosotros podamos y esté a nuestro alcance, y a pedirle al Señor que como hasta hoy nos siga dando revelación. Continuamos entonces con nuestra segunda clase de escuela bíblica y hoy vamos a comenzar a estudiar uno de los libros más escuchados en la Biblia como tal. Tenemos el primer libro que aparece en la Biblia, el libro de Génesis, que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez el nombre de Génesis. Normalmente cuando tú le preguntas a alguien, dime 1 o 2 libros de la Biblia, le dice Génesis y Apocalipsis, el primero y el último. Pero aunque Génesis es un libro muy conocido de nombre, es uno de los libros que tiene una riqueza en sus profundidades, la cual nosotros tenemos que pedirle, como siempre les he dicho, revelación al Espíritu Santo para poderlo entender. El libro de Génesis, lógicamente, ya lo hemos hablado, ya lo debes tener claro, lo escribió Moisés como tal. Estamos hablando aproximadamente hace unos 3.400 años escribió Moisés el libro de Génesis y habla de la creación. El libro de Génesis, cuando tú abras tu Biblia, que te voy a pedir que en este momento lo hagas, y vamos a leer el primer capítulo y el primer versículo del libro de Génesis. Recuerda, es el primer libro escrito por Moisés. Vamos a leerlo. Dice la creación, Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. En el principio creó. Vamos a hacer un stop. Esta palabra creó en el hebreo es la palabra bara. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos al versículo número 2. Y la tierra estaba desordenada, ¿y qué? Muy bien, y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hagamos un stop un momento. En primer lugar, debemos comprender la eternidad de la Trinidad. Cuando nosotros hablamos de Dios, no podemos encasillar a Dios, a nuestro Dios, en unos límites de tiempo, espacio y materia, porque Dios sobrepasa esos límites del tiempo, espacio y la materia, que son los que nos rigen a nosotros aquí en la tierra y al resto de elementos en el mundo. Solamente Dios no tiene esa limitante de tiempo, espacio y materia. Entonces, comprendemos como tal la eternidad de la Trinidad, es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado antes de la creación, en la creación, y estarán después
del Apocalipsis. Gloria al Señor. También debemos entender algo muy especial, y es que la Biblia nos habla que existen tres cielos. Tal vez tú nunca lo habías escuchado, pero la Biblia nos habla que existen tres cielos. Significa que el primer cielo es el cielo que nosotros vemos, el azulito que cuando te levantas lo ves. Ese es el primer cielo. ¿Cómo sabemos que existen, tres cielos? Porque en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2, Pablo expresa o habla que fue llevado al tercer cielo, lo que corrobora esta palabra de que en el principio Dios creó los cielos, y está hablando en plural, los cielos, es decir, que hay varios, y la tierra, es decir, hay una sola tierra. El segundo cielo, ¿cuál vendría siendo? El segundo cielo es el de los planetas, las constelaciones y las estrellas. Y el tercer cielo es el cielo donde está el trono del Señor. Mira que hoy hemos aprendido algo interesante. La palabra de Dios dice en el principio creó Dios los cielos en plural y la tierra. Manifiesta que hay tres cielos. El primero, te repito, donde nosotros vemos el azul, cuando nos levantamos, el azul del cielo. El segundo, donde están los planetas, las estrellas, las constelaciones y todas aquellas cosas que podemos ver hasta con el telescopio Hubble, el famoso telescopio. Y el tercer cielo, donde está el trono del Señor. Eso es muy interesante. Ahora, durante mucho tiempo se especuló acerca del primer versículo. Se especuló acerca si entre el primer y segundo versículo del libro de Génesis, es decir, ya leímos el primero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Segundo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hubo un debate durante muchos años, el cual, gracias al Señor, a través de la revelación del Espíritu Santo, de la cual nos habló el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, donde decía, al final de los tiempos se saldrán a la luz y serán entendidas cosas que antes no se entendían. Hace unos 80 años, 50 años y hasta 40 años atrás, tal vez explicaba que el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Génesis fueron inmediatamente, o sea, fueron consecuentes, fueron la continuación, sin ningún lapso de tiempo, sino que simplemente pasaba del versículo 1 al versículo 2. Pero a través de los años el Espíritu Santo nos ha dado revelación y entendimiento, y podemos en este momento entender que escúchame bien, que entre el versículo 1 del Génesis y el versículo 2, es decir, el versículo 1 donde decía Dios creó los cielos y la tierra, y el versículo 2 donde dice y la tierra estaba desordenada y vacía, pasaron millones y millones y millones de años. Algunas personas decían, no, eso es imposible. La Biblia dice en el versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra, inmediatamente al otro día, a los segundos, no sé cuánto, la tierra estaba desordenada y vacía. Si esto fuera verdad, y es un error que hubo durante muchos años, si esto hubiera sido verdad, ¿cómo nos explicaríamos de dónde vienen los ángeles? ¿Cómo nos explicaríamos de dónde salió Lucifer? ¿De qué manera estaba constituido el reino o el trono angelical? ¿Y de qué manera estaban distribuidos las cargas, las autoridades y los rangos de los ángeles? Si no hay un espacio acá en la Biblia donde explique cómo salieron los ángeles. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Job 38:7, dice, mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Es decir, la Biblia nos está enseñando que antes de la creación de los humanos, de la tierra y de todo lo que nosotros vemos, de los planetas y las constelaciones, ya existían los ángeles como tal. Analicemos entonces hasta este momento la creación. La Biblia describe que en la creación del Señor existen las diversas criaturas que están poblando el universo, y las cuales son serafines, que ya más adelante te voy a explicar quiénes son, serafines, querubines, ángeles y los humanos.
Serafines, querubines, ángeles y humanos. Los serafines son ángeles de mayor alto rango, los cuales tienen, escúchame bien, porque aquí hay otro error, los cuales tienen 6 alas, los serafines. Luego vienen los querubines, que tienen 4 alas. Ni a los serafines ni a los querubines les está permitido bajar a la tierra. Ellos tienen prohibido descender a la tierra. Los que sí vienen a la tierra son los ángeles como tal. Y los ángeles, un dato curioso, los ángeles no tienen alas. Así que si por mucho tiempo, por muchos años, has estado dibujando angelitos con alas, has estado en un error. Esas son las verdades y las cosas maravillosas que nos enseña la palabra del Señor, las cuales hacen que nosotros no caigamos en errores. Recuerden que la palabra es luz, y como la palabra es luz, nos está haciendo entender y ver cosas de las cuales nosotros antes ni teníamos conocimiento, ni tal vez nos habíamos enterado porque nadie nos había explicado. Entonces, en las criaturas que pueblan, el universo, recordemos, serafines que tienen ¿cuántas alas? ¿Los escucho? 6 alas. Los querubines que tienen ¿cuántas alas? Muy bien, 4 alas. ¿Y los ángeles que tienen cuántas alas? Exacto, los ángeles no tienen alas. Serafines, querubines, están todo el tiempo cantándole al Señor, son el coro del Señor. Y los ángeles, que son los que envía el Señor hasta la tierra cuando necesita un mensaje. Ahora, antes de que existiera como tal la tierra, los planetas y la creación como tal que nosotros podemos ver con nuestros ojos o a través de los telescopios, hablábamos que existían el cielo, el tercer cielo donde está el trono del Señor, y existían los ángeles, los serafines y los querubines. Aquí hay un personaje que todos conocemos y es un personaje que se llama Lucifer o Luzbel. Algunos están diciendo el diablo. Présteme atención a lo siguiente. ¿Alguien dijo alguna vez, o sea, que Dios creó al diablo? La respuesta es, ¿qué dices? ¿Lo creó o no lo creó? Si la palabra nos enseña que Dios es el creador de todo, ¿Dios creó al diablo o no creó al diablo? Interesante, ¿verdad? La respuesta es no. Dios no crea al diablo. Dios lo que crea es a un ángel, a un querubín de nombre Luzbel, el cual, por envidia, por ambición, quiere robarse el trono de Dios, lo que genera en él un castigo y es echado fuera del cielo con una tercera parte de los ángeles. 2/3 partes de los ángeles se quedan en el cielo con el Señor al mando de un arcángel que se llama Miguel. Pero 1/3 parte de los ángeles, escúchame bien, son comandadas por Lucifer o por Luzbel y son echados fuera del cielo. ¿Dónde vienen a parar estos ángeles? Aquí es lo importante. ¿A dónde llegan estos ángeles caídos? Cuando el Señor organiza los cielos y la tierra, los ángeles caídos, Lucifer y esa tercera parte de ángeles, llegan ¿a dónde? Acá, a la tierra. Recordemos que la palabra dice que los ángeles son echados de la presencia del Señor, son echados del cielo y llegan a la tierra. Entonces recapitulemos. Las 2/3 partes de los ángeles que se quedan en el cielo están al mando de un arcángel que se llama Miguel, que es muy conocido también. Y 1/3 parte de los ángeles que se rebelan en contra de Dios son echados del cielo y vienen a morar a la tierra. Es decir, todos sabemos, o bueno, los que no lo saben, se los quiero explicar hoy, que el ser humano como tal, desde el nacimiento de Adán y Eva, desde la creación, de Adán como tal y de Eva por parte de nuestro Señor, hasta el día de hoy, han transcurrido aproximadamente unos 6.000 años. El ser humano no tiene más de 6.000 años.
La teoría de la evolución como tal que nos quisieron enseñar en el colegio y que en algunas partes todavía erróneamente están enseñando, ya les voy a explicar por qué, no tiene ningún fundamento científico, ya les voy a explicar. El ser humano como tal tiene 6.000 años, pero la Tierra, y ahí es donde la Biblia, o mejor, la ciencia, se alinea con la Biblia. La ciencia ha hecho algunos o muchos análisis acerca de la edad de la Tierra y concuerdan con la Biblia de que la Tierra tiene millones, escúchame bien, millones y millones de años. Más o menos unos 4.470 millones de años tiene la Biblia, es decir, 4 billones de años. Y si los hombres, y si Adán y Eva, el ser humano como tal, fue creado apenas hace 6.000 años, es decir, que ocurrieron muchísimos eventos aquí en la tierra durante un espacio de unos 4.469.994.000 años. En ese tiempo, la tierra tuvo otros habitantes. ¿Y quiénes fueron? Los ángeles caídos. Fíjate en algo, apenas hemos estudiado el versículo 1 y 2 de la palabra del Señor. Y tantas cosas ocurrieron entre el versículo 1 y el versículo 2, que pudiéramos hacer un estudio mucho más profundo, el cual, si Dios nos lo permite, lo vamos a estar haciendo en 6 meses o un año cuando ya llevemos el nivel de instituto bíblico más avanzado como tal. Entonces, en el versículo 1, la palabra, el libro de Génesis se utiliza para expresarse acerca de la tierra en el vocablo hebreo una palabra que es eretz, que significa tierra seca. O sea, cuando Génesis 1 dice Dios creó los cielos y la tierra, está hablando de tierra seca. Escúchame bien. En el versículo 2 vemos el énfasis del Espíritu Santo hablando puntualmente de la tierra, asegurando que estaba desordenada y vacía. Las palabras en hebreo para este desordenado y vacía son las palabras tohu bohu, que significan que estaba la tierra desolada, asolada, corrompida, desperdiciada. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Acto seguido vemos que existían las tinieblas. Y todos sabemos que Dios no crea tinieblas, porque Dios es ¿qué? Muy bien, porque Dios es luz. Dios no puede crear las tinieblas porque Dios en sí es luz. Recordemos que una de las características que tiene nuestro Señor es que no puede ser mirado a los ojos por su luz resplandeciente. Únicamente una persona pudo estar cara a cara con el Señor y fue Moisés. Fue el único profeta que pudo ver al Señor cara a cara, que pudo escuchar la voz del Señor de una manera audible y de una manera apacible. Es decir, la palabra nos explica que la voz de Dios es como trueno, y más adelante vamos a estar estudiando un poquitico acerca de física para que entendamos más o menos el volumen de la voz de Dios. Porque si la palabra de Dios dice que su voz es como trueno, y todos hemos escuchado alguna vez un trueno, y sabemos la magnitud de los decibeles, del volumen de la voz de Dios, fue una bendición para Moisés poder escucharlo sin que se reventaran sus tímpanos y poderlo ver con sus ojos terrenales, sin que sus retinas hubieran sido quemadas. Entonces, reconocemos una vez más que el Señor es luz, que Dios no es creador de tinieblas. ¿Qué pasa con las tinieblas? Las tinieblas en la Biblia siempre representan o simbolizan el pecado. El ser humano cuando está en tinieblas, cuando está en pecado, no avanza. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que las tinieblas no pueden avanzar. En cambio, cuando la persona está en la luz del Señor, en la luz de Cristo, la luz se mueve más o menos a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Quiere decir que la luz no se queda quieta, que la luz siempre está avanzando. Lo que significa que si tú y yo estamos en la luz, tenemos la facultad de poder avanzar, de poder crecer, de poder vivir más allá todos los días.
Eso es una de las cosas tremendas y alguna de las revelaciones que podemos encontrar en la Biblia. Y quiero que dejemos hasta este momento esta clase hasta ahí, pero quiero que en tu casa abras el libro de Génesis como lo has hecho hoy y lee los primeros versículos o lee el capítulo 1 completo. Y te voy a dejar unas preguntas para que en el transcurso de esta semana me envíes la respuesta vía WhatsApp. Número 1, ¿quién y cómo se creó el agua? El agua que dice el libro de Génesis. ¿Quién crea el agua y cómo se crea el agua? Si ya vimos que la palabra dice que la tierra estaba seca. Tú puedes ingresar a Google, pero sí les quiero pedir el favor, siempre que ustedes ingresen a Google, hacer una investigación teológica, no se dejen llevar por el primero que está hablando, porque muchas veces hay personas que tergiversan la palabra del Señor y solo por hacer de una manera consciente o inconsciente un video en YouTube sin haber tenido ningún estudio previo, cogen la palabra y hablan por hablar y te pueden confundir. Pídele siempre, cuando vayas a Google a averiguar acerca de la palabra del Señor, Espíritu Santo, dame revelación, muéstrame la persona que me lo va a explicar de la manera correcta. Entonces la primera pregunta es ¿quién y cómo se crea el agua? Si la tierra estaba seca. ¿Y de dónde? Escúchame, ¿quién la crea? ¿Y de dónde sale esta agua? Quiero dejarte esas dos preguntas. Quiero también dejarte una tercera pregunta y es la siguiente. En la última prédica, y esa necesito que absolutamente todos los estudiantes, escúcheme bien, todos los estudiantes me envíen la respuesta. En la prédica del domingo pasado, del domingo donde se celebró también el Día de las Madres, el domingo que pasó, estuvimos hablando sobre un versículo del Génesis. Quiero que me envíes por escrito o un video, como tú lo puedas hacer, como te quede más fácil, diciendo, pastor, en la prédica usted habló de Génesis tal, yo lo leí y significa tal cosa. Es decir, tú vas a leer el mismo capítulo y versículo del Génesis que estuvimos utilizando en la prédica del domingo pasado y me vas a decir, pastor, fue el libro de Génesis tal, lo que quiere decir el libro de Génesis es esto. ¿Por qué? Porque necesitamos esto como fundamento para lo que vamos a ver el próximo martes. Quiero desearles bendiciones, quiero decirles gracias por estar utilizando los medios tecnológicos para poder acercarse a la palabra del Señor, por entender un poquito más. No se queden con dudas, no hay una pregunta tonta, todas las preguntas son viables. Recuerda, no hay ninguna pregunta tonta. Hay personas tontas que se quedan sin preguntar. Sin pena, para eso estamos. Pastor, no entiendo eso. Pastor, explíqueme tal cosa. Es preferible que entendamos ahora la palabra del Señor y que después no vayamos a pecar diciendo algo que no es y quedemos en ridículo y ofendamos el nombre de nuestro Dios. Bendiciones para todos. Recuerden que voy a estar atentos a sus comentarios. Denle en suscribir, por favor, en el canal de YouTube. Suscríbanse para que cada vez que montemos una clase le llegue su mensaje al celular. Ya está la clase montada y usted la pueda ver. Gracias, mil bendiciones para todos y nos vemos el próximo martes. Dios los bendiga.